invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Marcos, capítulo 15. Marcos 15. Vamos a leer los primeros 15 versículos de este capítulo. Marcos 15, versos del 1 al 15. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Y luego, muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, aun con eso, no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. En la fiesta, Pilato solía soltarles un preso, el que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. La multitud se levantó y comenzó a pedir que les hiciera como acostumbraba. Entonces Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. De nuevo Pilato intervino y les decía: ¿qué pues quieren que haga con el que llaman el rey de los judíos? De nuevo gritaron: ¡crucifícalo! Entonces Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos lanzaron gritos aún más fuertes: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Retomamos hoy nuestra exposición del Evangelio de Marcos. Y ya estamos prácticamente en la recta final, solo nos restan 2 capítulos, el 15 y el capítulo 16. Y si ejercitamos un poco nuestra mente, vamos a recordar lo que hemos visto hasta aquí. Jesús ya fue arrestado. Jesús ya fue juzgado por el Sanedrín, por este supremo tribunal de justicia de los judíos. Y en el texto que acabamos de leer, vemos que Jesús es llevado ante las autoridades romanas. Y es aquí donde aparece la figura de Pilato, el famoso procurador romano, que tenía como una de sus funciones administrar justicia en la provincia de Judea. Los líderes religiosos judíos querían ¿qué cosa? Que Pilato condenara a Jesús, que lo condenara a muerte. ¿Por qué? Porque Pilato era el único que podía ordenar eso. Finalmente, ante esta duda del procurador, ¿qué hacen los líderes religiosos judíos? Incitan a la multitud para que clame por la ejecución de Jesús, cosa que vemos que logran finalmente con éxito. Jesús es entregado a muerte. Ahora nuestro texto también está lleno de emociones. Vemos los deseos de muerte por parte de los líderes religiosos judíos, quienes quieren acabar con Jesús. Vemos también la indiferencia de Pilato, para quien la muerte de Jesús no es algo de mucha importancia. Vemos también a la multitud llena de ira cuando piden a gritos la muerte de Jesús. Y vemos a Jesús con su santa serenidad, con su santa calma, esperando el desenlace. La pregunta obvia que tenemos que responder al leer este texto es: ¿por qué sucedió todo esto?
¿Por qué Jesús tuvo que ser entregado a muerte? ¿Por qué Él fue tan despreciado? ¿Por qué tuvo tantos enemigos? Bueno, la respuesta de la Escritura es bastante simple y directa. Él fue entregado para nuestra redención. Fue entregado para nuestra redención. Por lo tanto, con esto presente, hoy quiero hablarles acerca del siguiente tema: muerto para liberar. Muerto para liberar. Y lo primero que el texto nos presenta es que Jesús es entregado. Fíjense los primeros 5 versículos. Muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, aun con eso, no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Estos líderes religiosos judíos, luego de haber condenado a Jesús la noche anterior, fíjense, no pueden esperar para acabar con él. De hecho, Marcos nos dice, ¿verdad?, que muy de mañana, muy temprano, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este juicio ante el Sanedrín, como ya les mencioné, se había realizado durante la noche y ellos ya no podían esperar más. Querían una sentencia, querían la condenación de Jesús. Por eso en las primeras horas del día se dispusieron a consumar aquello que ya habían decidido. Jesús, como dice el verso 64 del capítulo 14, era reo de muerte, es decir, merecía la muerte según ellos. Y su sentencia debía ser entonces ejecutada lo más pronto posible. Sabemos que los romanos permitían que los judíos tuvieran cierta libertad para juzgar casos que tenían relación con sus leyes, pero no les permitían ejecutar la pena de muerte. Eso estaba únicamente bajo la jurisdicción de los romanos. Y obviamente los judíos estaban conscientes de eso. Por eso tomaron a Jesús y lo llevaron ante el procurador romano, ante Pilato. Y Marcos usa aquí el término entregar. Ellos entregaron a Jesús a Pilato. Un término que frecuentemente se usa en los evangelios para describir la pasión de Jesús, es decir, lo que Él sufrió. Él fue entregado y sufrió lo que Él sufrió. Y una vez que estos líderes judíos, estos líderes religiosos entregan a Jesús, Pilato entonces lo interroga y le hace la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahora, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, Marcos no nos dice absolutamente nada, pero Lucas en su evangelio nos da la explicación. Nos dice que estos líderes religiosos judíos que llevaron a Jesús ante Pilato lo acusaron de ser un agitador de la nación, de prohibir dar tributo a César y de proclamarse rey. O sea, fíjense, en el fondo estaban acusando a Jesús de sedición. Se está levantando contra ustedes los romanos, hagan algo, acaben con él. Y Pilato obviamente tenía que cerciorarse de si esta acusación era cierta o no. Entonces le hizo la pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió con mucha calma y con mucha serenidad: tú lo dices. Tú lo dices. Ahora, no sé ustedes, pero yo al leer esta respuesta, inmediatamente me pregunto: ¿qué tipo de respuesta es esta? ¿Qué tipo de respuesta es esta? Fíjese, Jesús enfrentó una pregunta difícil de responder. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado Jesús no era el tipo de rey que Pilato probablemente tenía en mente. Jesús no buscaba
poder político, para gobernar sobre una etnia en particular, sobre un grupo en particular, ni tampoco buscaba el poder político para gobernar sobre un territorio en especial. Su reino, él lo dijo muy claro, no era de este mundo. Porque si hubiera sido de este mundo, dijo Jesús, yo tendría un ejército, yo tendría soldados que estuvieran conmigo. Entonces, en el fondo, Pilato no tenía de qué preocuparse. Jesús no estaba tratando de derrocar a los romanos. Pero, sin embargo, aunque Jesús no estuviera de acuerdo con la definición de rey que Pilato podía tener en su mente, Jesús él no podía negar que él era el verdadero y legítimo rey de Israel. Por eso le respondió, tú lo dices, tú lo dices. Y en estas palabras de Jesús nosotros vemos una afirmación por parte de nuestro Señor, casi una afirmación reticente, como que él no quería responder. Porque sin respaldar plenamente lo que Pilato probablemente tenía en su cabeza con respecto a la idea del rey, Jesús testificó que él era el rey de los judíos, tal como lo dijo el procurador. Pablo nos dice en una de sus cartas, en 1 de Timoteo, que Jesús dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Y estas palabras de Jesús, registradas aquí en Marcos, fueron parte de su buena confesión. Es decir, Jesús dio aquí testimonio de su realeza. Yo soy rey, tal como tú lo dices. Soy el rey de los judíos, tal como tú lo dices. Nosotros sabemos que desde la antigüedad los judíos fueron el pueblo especial de Dios. Fueron el pueblo escogido de Dios. Y Dios les había prometido que Él les daría un rey de la casa y del linaje de David. Un rey que los gobernaría para siempre, un rey que gobernaría sobre todas las naciones. Y Jesús fue el hombre nacido para ser ese rey. Ahora Marcos nos dice que los líderes religiosos judíos siguieron acusando a Jesús de muchas cosas. Verso 3, los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato, oyendo estas acusaciones, esta batería de acusaciones que venían de parte de los judíos, le pregunta a Jesús, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero el verso 5 nos dice que Jesús permaneció en silencio. Y este silencio de Jesús dejó maravillado a Pilato. Es decir, él quedó sorprendido. Y ese término también expresa una suerte de curiosidad. ¿Quién es este?, se preguntaba seguramente Pilato, que no responde nada frente a tanta acusación. Entonces fíjense, el silencio de Jesús, cuando estaba siendo acusado de tantas barbaridades, fue la respuesta más elocuente. Pilato probablemente estaba muy acostumbrado a fuertes protestas por parte de los acusados cuando administraba justicia. Pero en este caso solo hubo silencio. Solo hubo silencio. Ahora, mirando el cumplimiento de la Escritura, esto ya había sido anunciado en Isaías, capítulo 53, verso 7, cuando dice, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Jesús guardó silencio frente a tanta acusación, frente a tanta perversidad, frente a tanta maldad. Tal vez nosotros también deberíamos aprender a guardar silencio cuando se nos acusa falsamente, cuando se nos dice algo que no es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces reaccionamos inmediatamente, respondemos inmediatamente. Pero el Señor guardó silencio, guardó silencio. Y ciertamente su silencio fue una prueba de que Él era el Mesías prometido, aquel anunciado
hace muchos años, de que él sería entregado y guardaría silencio en el momento de su ejecución. Ahora, ¿qué pasaba por la mente de Pilato en estos momentos? ¿Qué era lo que le sorprendía de Jesús? Fíjense que Pilato posteriormente intenta liberar a Jesús, ¿verdad? Bueno, todos esos intentos por lograr la liberación de Jesús sugieren que Pilato quedó tan impresionado por el contraste que vio entre la furia de estos líderes religiosos judíos y el silencio del Señor Jesucristo. Y ese silencio de Jesús frente a tanta acusación lo llevó a concluir una sola cosa: este hombre es inocente. Este hombre es inocente. Él no es culpable. Él no ha hecho estas cosas. Bueno, fíjense algo muy interesante, no sé si lo han pensado alguna vez. Poncio Pilato, habría sido completamente olvidado por la historia, a no ser por el papel que jugó en esta parte de la historia de la redención. No tendríamos idea de quién era Poncio Pilato. No sabríamos quién era. Pero aquí se nos deja ver algunos rasgos del carácter de este hombre. Fíjense, Pilato fue lo suficientemente perspicaz para darse cuenta que los líderes religiosos judíos habían entregado a Jesús por envidia. Le tenían envidia, le tenían celos. ¿Por qué? Porque el pueblo lo seguía, porque el pueblo lo proclamaba rey. Acuérdense, Jesús cuando entró en Jerusalén, ¿qué dijeron todos? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces lo proclamaron? Hijo de David, era el Mesías. Y ellos por celos entonces entregaron a Jesús. Pero también vemos que a pesar de darse cuenta de eso, Pilato fue incapaz de hacer algo al respecto. Sabía que lo habían entregado por envidia, sabía que era inocente, pero no hizo nada. No hizo nada. Y cuando la multitud pidió la muerte de Jesús, ¿qué nos dice Marcos? Pilato quiso satisfacer al pueblo, dar lo que el pueblo pedía. Fíjense que muchos son como Pilato hoy. Quiero decir, ven claramente la evidencia, pero son incapaces de tomar una decisión por Jesús. Sea porque en realidad no les interesa, como creo que es el caso de Pilato, o sea porque quieren satisfacer a otros. Hay personas que quedan maravillados al escuchar acerca de Jesús, de su vida, de su obra, de sus enseñanzas. Pero hasta ahí nomás llegan. Hasta ahí nomás llegan. Y es muy triste estar tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos de Él. Hoy Jesús está delante de ti. Acuérdate que Jesús es el Mesías prometido. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir ante Jesús? ¿Le vas a reconocer como el Señor y el Salvador de tu vida? ¿O te vas a mantener a distancia? ¿Te vas a mantener lejos? ¿Le serás indiferente al Salvador? ¿O te vas a comprometer a servirlo con todo tu corazón? Vemos entonces, en primer lugar, Jesús es entregado. Pero en segundo lugar, el texto también nos habla de Jesús siendo condenado. Jesús siendo condenado. Marcos nos dice en el verso 6 que en la fiesta Pilato solía soltarles un preso el que pidieran. Era como la fiesta de la amnistía. Vamos a soltar aquí al que ustedes pidan. No importa que sea malo, no importa que sea perverso, no importa lo que haya hecho, lo vamos a soltar. Es parte de la bondad del procurador romano, que en esta fiesta de ustedes, esta fiesta de la Pascua,
yo les voy a soltar a uno de ustedes. Y nos dice Marcos que había un preso llamado Barrabás, que había cometido homicidio en una insurrección, en un levantamiento. La multitud, nos dice Marcos, se puso de pie y comienza a pedirle a Pilato que cumpliera con la costumbre. Suéltanos un preso, siempre lo has hecho, suéltanos a un preso. Y Pilato entonces le pregunta a la multitud, ¿quieren que les suelte el rey de los judíos? Y Marcos nos dice que el pueblo, incitado por los principales sacerdotes, comenzó a pedir que soltara a Barrabás. Pilato insistió una vez más. ¿Qué pues quieren que haga con el que llaman rey de los judíos? Y la multitud gritó, crucifícalo, crucifícalo. Y una vez más Pilato intervino, pero ¿qué mal ha hecho? Y el pueblo respondió con más fuerza, nos dice, crucifícalo, mátalo, mátalo. Y ante eso, Poncio Pilato, el único hombre que podría haber detenido todo esto, cedió. Cedió al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué él cedió al pueblo? Bueno, probablemente porque la posición que él tenía, su posición en la escala social, era lo más importante para él. Pilato, por los antecedentes que nosotros tenemos, era un soldado. Fue solo un soldado que cumplió su deber en las legiones, y por haber cumplido su deber en las legiones, el emperador le concedió que fuera procurador de una provincia, y en este caso la provincia de Judea. Pero no venía de una familia importante, nada. Había sido un soldado, un simple legionario que cumplió su pega. Pero él entonces, ya que había alcanzado esta posición, ya que había alcanzado este estatus de ser el procurador, no iba a correr el riesgo de arriesgar su carrera por Jesús, por este que llaman el rey de los judíos. Y fíjense que en eso tenemos una imagen de los hombres y mujeres de hoy. ¿A qué me refiero? Miles de personas han rechazado a Jesús para mantener una posición, para mantener un estatus, para obtener un ascenso, para gozar del respeto académico. Incluso nosotros podemos ser tentados a hacer exactamente lo mismo. Cuando alguien viene y te dice, no me digas que tú eres de esos fanáticos, de esos que toman la Biblia literalmente. ¿Eres de uno de esos que andan por las calles hablando de Jesús? ¿Eres de uno de esos que en vez de pasarlo bien están ahí en la iglesia? Podemos ser tentados también en este aspecto. ¿Cuántos, insisto, han llegado solo hasta cierto punto con Cristo y luego han dado un paso atrás? ¿Por qué? Porque algún amigo miró así con una sonrisita media sarcástica y me dice, tú vas a hacer esto, esta ridiculez. Tú que eres un hombre inteligente, una mujer inteligente, vas a optar por esto. Si estas son puras supersticiones, son puras ridiculeces. Disfruta tu vida, vive. No seas un religioso más que te prohíben tantas cosas. Somos tentados a esas cosas, a dar un paso atrás. Y a veces somos tentados en nuestras propias familias, con nuestros propios amigos, con nuestros colegas de trabajo, a no comprometernos con Jesús. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos pararnos delante del mundo y estar dispuestos a decirles a todos las palabras de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Estás dispuesta a hacer eso? A decir, yo no me avergüenzo de Cristo, yo no me avergüenzo de Jesús, porque el Evangelio es poder de Dios
es algo para los débiles, es el poder de Dios. Débiles en el sentido de incapaces. Porque sabemos que ciertamente el Evangelio es para los que no somos nada. Esa es la manera de enfrentar al mundo. No me avergüenzo de este Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora, sorprendentemente en estos versículos, Jesús el inocente, fue declarado culpable. ¿Pero qué crimen cometió?, preguntó Pilato. Y fíjense, la multitud no tuvo respuesta. No tuvo respuesta. Sabían que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús era inocente. ¿Por qué entonces fue declarado culpable? Bueno, la respuesta está en la interpretación de estos acontecimientos que el mismo Jesús ya había pronunciado antes a sus discípulos cuando dijo que en Jerusalén Él padecería mucho de parte de los líderes judíos. Tal como Pedro lo dice en su primera carta, Jesús fue declarado culpable para que el justo muriera por los injustos a fin de llevarnos a Dios. Era inocente, pero fue declarado culpable. Otro hombre, Barrabás, era culpable, pero fue tratado como si fuera inocente. Jesús murió en su lugar. No sé si saben, pero Barrabás significa hijo del Padre. Eso significa Barrabás. Y algunos manuscritos indican que su nombre de pila era Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento griego se identifica a Barrabás, particularmente en Mateo capítulo 27, como Jesús Bar Abás. Jesús, hijo del Padre. Fíjense, Jesús, hijo del Padre, significa el nombre de este hombre. Y la multitud entonces prefirió a Jesús Bar Abá en vez de a Jesús Bar José, quien era realmente el verdadero hijo del Padre. ¿Por qué la multitud prefirió un sustituto en vez de preferir al verdadero hijo del Padre? Bueno, porque Barrabás era una forma caricaturesca del Mesías que Israel quería. ¿A qué me refiero? Barrabás era un reconocido fanático político, era un activista político que había seguido la senda del crimen para obtener sus fines políticos. Era un hombre de acción, era capaz de asesinar para alcanzar sus objetivos. Quería derrocar a los romanos y estaba dispuesto a matar a los romanos. Entonces, en el retorcido pensamiento de algunos, Barrabás era un patriota, era un verdadero patriota. Estaba con nosotros. Su fuerza y su entusiasmo atrajeron a la multitud. En cambio, Jesús los había decepcionado a todos con su aparente inactividad. Jesús no está haciendo nada. El pueblo eligió, fíjense, la anarquía en vez de la justicia. La violencia en lugar del amor. La guerra en lugar de la paz. ¿No te parece conocidos? El mundo sigue haciendo exactamente lo mismo. El marxismo, con su bandera roja, parece mucho más vivo, mucho más potente que la cruz. Revolución, dicen. Pero no quieren a un rey montado en un asno. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado con Jesús o con Dios? ¿Alguna vez esperabas que Él actuara de cierta manera
para descubrir que no lo hizo y que tampoco lo hará. Barrabás parece mucho más lógico. Barrabás parece mucho más consistente. Pero ¿qué nos dice Dios? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Lo que a nosotros nos puede parecer lógico según el mundo, Dios dice, yo tengo otros planes, completamente diferentes. ¿Ustedes quieren un activista político? ¿Ustedes quieren un político que va a cambiar todo? Yo les voy a decir una cosa, dice el Señor. Hay uno solo que cambia todo, y ese es Jesús, el Rey que entró en Jerusalén sentado en un pollino. Queridos, recuerden que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, gracias a Dios que Jesús no tomó el camino de violencia que siguió Barrabás, sino que tomó el camino del Cordero manso de Dios que quita el pecado del mundo para que tú y yo tengamos salvación. Sin tener la más mínima idea, los líderes religiosos judíos, Pilato, Barrabás, eran parte de la historia de la redención que Dios había escrito para los pecadores. Y las acciones de Jesús hablaron mucho más fuerte que las palabras de ellos, más fuerte que los gritos de la multitud pidiendo por su sangre. Jesús, Él no moría por sus propios crímenes. Jesús moría por los crímenes de otros. No moría por sus propios pecados, sino por los pecados de los demás. Él no murió por sí mismo. Jesús murió por ti. Por ti. ¿Has visto lo que todos los demás estaban demasiado ciegos para ver? ¿Ves con claridad lo que Jesús hizo por ti? Tomas con todo tu corazón el hecho de que Él murió en tu lugar, por ti. Tú merecías la muerte. Tus pecados te hicieron merecedor del castigo de Dios, pero Jesús, el Rey de Gloria, como un cordero humilde, se entregó por ti. Por ti. Queridos, este es el Evangelio. Esta es la bella historia. La historia de Cristo y de su amor. Por eso te pregunto, ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Serás indiferente a su llamado de amor? ¿Harás oídos sordos a sus constantes llamados a tu vida? Ven a mí, descansarás. Ven a mí, te haré nueva criatura. Ven a mí, transformaré toda tu vida. Ven a mí, te daré un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos afectos. Ven a mí. Jesús te dice, morí por ti, para que creyendo en mí puedas tener vida eterna. ¿Qué te impide venir a Jesús? ¿Qué te impide venir a Él? Y si ya eres de Jesús, si ya le perteneces, si ya es tu Señor y Salvador, ¿cómo la verdad de que Él murió por ti cambia tu vida? Cambia tus prioridades, cambia tus objetivos. Queridos, a menos que recibamos a Cristo en toda su plenitud,
en todo lo que Él es, nunca, nunca experimentaremos la gran salvación que Él obtuvo para nosotros. Te agradecemos, Señor, por amarnos tanto.